10 de la mañana, 35 minutos. La semana pasada el Banco Mundial presentó en Uruguay su informe La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina, que tiene un capítulo dedicado a el Uruguay y en particular al desempeño de la clase media aquí en nuestro país. Un capítulo que fue bastante comentado la semana pasada y que queremos abundar en él. Para eso vamos a hablar a partir de este momento con María Ana Lugo. Es una de las coautoras de este informe, integra la Oficina de Pobreza y Género del Banco Mundial. ¿Qué tal, María Ana? Buen día. Buenos días, Leandro. Contanos antes que nada cómo es el trabajo metodológico de este informe. Bueno, lo que hacemos en este informe es centrarnos en la idea de definir la clase media en términos de seguridad económica. Es decir, una persona de clase media es aquel que frente a una mala eventualidad, que está enfermo, pierde el trabajo, puede seguir manteniendo su nivel de consumo normalmente. Entonces, en base a este concepto definimos y con una metodología que empleamos, lo operacionalizamos en un valor de ingreso determinado, pero lo importante es entender que el concepto que está por detrás es el de seguridad económica. Claro. Y en esta operacionalización llegamos que para toda América Latina se considera una familia de clase media aquella que por persona, por día, tiene entre $10 y $50. Por día, teniendo en cuenta cuántos días al mes. Es por día, por persona, entonces cuando, no sé, lo multiplicamos por 30. Por 30. Sí, por 30.4, claro. para ser más preciso. Pero me preguntaba si se contaban días laborables o días del mes, los 30 días del mes. No, son los 30 días del mes, sí. Claro, quiere decir que es entre 10 y $50. Sí, por persona por día, y obviamente tenemos en cuenta la diferencia de precios que existe entre países, porque, claro, digamos, como se pueden imaginar, comprar una hamburguesa en Uruguay no es lo mismo que comprarla en Honduras, digamos. Tomamos en cuenta que los precios en Uruguay son más caros, claro, de alguna forma. Y entonces, ¿qué resultados arrojaron sobre Uruguay las investigaciones? Bueno, sobre Uruguay específicamente, vemos que después de la crisis del 2001-2002, donde bajó el nivel de clase media, la proporción de gente de clase media, a partir de entonces fue un crecimiento sostenido de la proporción de gente en clase media, y que hoy en día llega a superar el 60%, es 63% en el 2011, hace 2 años atrás. Lo cual posiciona a Uruguay en América Latina como el país de mayor clase media. Claro está que este crecimiento tiene que ver tanto con de la clase media, tiene que ver con un crecimiento económico desde entonces, desde 2003, pero también juega un rol importante la redistribución y las transferencias del gobierno. Claro. Ustedes entienden entonces que el 60% de los uruguayos integra la clase media. Sí, diría más del 60%. Algo más del 60%. Ajá. Sí. Y en Uruguay se ha hablado mucho sobre la clase media, es uno de los grandes mitos que tiene el Uruguay. También hay que ver qué pasa cuando uno se le pregunta a qué clase pertenece. En Uruguay es muy común que contesten que pertenecen a la clase media personas que quizás no tienen ese nivel de ingresos, e incluso que contesten que son de clase media personas que superan ampliamente el nivel de ingresos que ustedes ponen en el rango. Hay como una autoidentificación con la clase media. ¿Eso lo han notado ustedes en el informe? Sí, de hecho, es muy común, y eso pasa no solo en Uruguay, pero en general mundialmente la gente tiende a definirse como clase media, y es importante recordar que dentro de la clase media es una clase muy heterogénea. En el caso de Uruguay, claramente, digamos, si consideramos que el 60% de la población o más del 60% está en la clase media, te podés imaginar que hay gente muy distinta, digamos, claro, que tiene niveles de consumo muy distintos. Lo que sí querría remarcar es que una cosa que nosotros definimos, y es muy importante, es que consideramos que una persona que deja de ser pobre no automáticamente está en la clase media. Sí, eso es muy interesante, y ahora después te voy a pedir que ampliemos ese concepto de vulnerabilidad
que ustedes desarrollaron en el informe, pero antes de ingresar en eso, ¿solo lo económico se tiene en cuenta en el informe para, digamos, ubicar a una persona o a una familia dentro de la clase media, o hay otros factores que pueden influir? No, el concepto por detrás es seguridad económica que incluyen no solo lo económico, pero indirectamente el nivel de consumo y el nivel educativo que tienen las personas, porque para tener esa seguridad económica de la cual hablamos es preciso tener un nivel educativo que te permita acceder a determinados puestos de trabajo. Uh-huh. Para la definición, finalmente lo operacionalizamos con una línea de ingresos. Pero si miramos las características de esas personas que están en la clase media, son personas que son más educadas que el resto de la población, uh-huh, que tienden a tener un trabajo más estable, quizás con un contrato más formal. Claro. Y que tienen como familia menor cantidad de hijos que aquellos que están con un ingreso menor, que pueden ser pobres o vulnerables. Uh-huh. Así que si bien lo definimos en términos económicos, estrictamente cuando lo operacionalizamos no nos estamos olvidando de las otras características que uno tiende a asociar con clase media. Claro. En el informe ustedes hacen referencia a lo que significó la crisis de 2001-2002 y cómo a partir de 2004 esa situación comenzó a mejorar y bueno, un mayor número de personas en estos años, de 2004 hasta ahora, han ingresado a la clase media. ¿Qué pasa con la clase media uruguaya en relación a los índices anteriores a la crisis? Digamos, a finales de la década del 90, por ejemplo. Bueno, en realidad lo que pasó con Uruguay es interesante, o sea, no es único en la región, sobre todo en el cono sur, uh-huh, pero sí fue bastante golpeada con la crisis del 2001 y el 2002. Entonces, más o menos podemos pensar que a mediados del 95 había como un 55% de gente en clase media en Uruguay. Uh-huh. Con la crisis bajó a menos del 40%, digamos, y después volvió a subir, de manera tal que hoy en día la proporción de gente en clase media es mayor que la que estaba a mediados del 95. Digamos, pasó de aproximadamente un 55% a un 65% hoy en día. Bien, quiere decir que se superó, no solo se superó el nivel de la crisis, sino que digamos, no solo se mejoró en respecto a la crisis, sino que se superó el nivel anterior a la crisis. Tal cual. Ajá. ¿Qué pasa con esas personas que ingresan a la clase media, que como ustedes marcan en el informe es un rango bastante amplio de personas que tienen ingresos de entre 10 y 50 dólares por día? ¿Se mantiene dentro de la clase media o hay bastante movilidad entre la clase media y la clase que viene por debajo, que ustedes denominan como vulnerable? Bueno, no, es una muy buena pregunta. Digamos, en los últimos años la situación económica de Uruguay fue bastante buena, entonces realmente nosotros no observamos gente que cae normalmente de la situación de clase media. Pero es importante remarcar que este es dentro de un contexto económico, macroeconómico favorable. Entonces, hoy en día no observamos ninguna caída de la clase media a los vulnerables, lo que nosotros llamamos vulnerables, pero sí es importante remarcar que si el contexto macroeconómico fuera a cambiar, es importante que se tengan en cuenta medidas para proteger a la clase media y sobre todo y más importantemente aquellos que se encuentran en este grupo entre pobres y vulnerables, que son, digamos, medidas de protección para los vulnerables para que no vuelvan a caer en la pobreza. Definamos entonces eso que tú hacías mención más atrás, de los vulnerables, digamos, que son personas que no son pobres, pero tampoco acceden a la categoría de clase media. Sí, bueno, los vulnerables, en el caso de Uruguay, encontramos que hay más o menos 500.000 de personas que están en esta categoría de vulnerables, que son aquellos que tienen un alto riesgo de caer en la pobreza. No están en la pobreza, pero tampoco llegan a estar en este nivel más cómodo de seguridad económica de la clase media. Uh-huh. Hoy en día, o en realidad, para hablar estrictamente, en el 2011 había
alrededor de un 16-18% de uruguayos en este grupo de vulnerables que representan 500.000 de personas. 500.000 de personas. ¿Y que tienen ingresos de qué tipo? Y en el caso específico de Uruguay, consideramos ingresos menores a 10, pero superiores a alrededor de $8 por día por persona. Digamos, superiores a lo que Uruguay considera como la línea de pobreza que se usa así en términos oficiales. Ajá. ¿Y son personas generalmente que tienen trabajo pero están en condiciones precarias desde el punto de vista laboral? Típicamente son menos formales que aquellos que están en la clase media. No quiere decir que todos los que están ahí son informales, pero típicamente son más informales y típicamente tienen un nivel educativo un poco menor. Claro. Y por ahí están asociados con actividades económicas que los convierte en más vulnerables, digamos, que más sujetos a los vaivenes de la economía. Claro, digamos que el ingreso de la economía del país en una crisis puede afectarlos directamente, o más rápidamente, por lo menos. Exacto. Ajá. ¿Cada cuánto hacen este informe en el Banco Mundial? Bueno, en realidad, una vez por año sale un informe de la Oficina del Economista en Jefe para América Latina, y en cada año se toma un tema especial. El que va a salir este año es sobre emprendimientos, emprendidura, y el del año pasado fue de movilidad económica y clase media. Pero como en este tema en particular fue el primero, y a partir de ahora vamos a monitorear los indicadores que salen del informe, pero no es que va a volver a salir un informe sobre este mismo tema, más por lo menos por ahora no está previsto. Claro. Y entonces decías como conclusión al comienzo que el informe ubica a Uruguay como el país con la clase media más extendida. Exactamente, sí. Bien. Y con los niveles de desigualdad, uno de los de menor niveles de desigualdad de toda América Latina. Mariana, te agradezco mucho estos minutos, muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mariana Lugo es economista, es integrante de la Oficina de Pobreza y Género del Banco Mundial, es una de las coautoras de este informe, La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina.